necesito hacer y lograr. En instructivos, estamos hablando, en instrumentos, perdón, hablando de los de medición, ya sean los timer, ya yo tengo un sistema de aire acondicionado. Tengo que estar de 20 a 22 grados, correcto. El equipo funciona, genera en conjunto condensador, enfría el aire, pero ¿cómo yo sé que está entre 20 y 22 grados? Midiendo con termómetro. O sea, un instrumento está relacionado con algo que es medición para mí. Y ojo, esa medición implica que tiene que haber documentación que me garantice la calibración del instrumento, que me garantice que eso que estoy leyendo es en realidad. Luego tiene ya la parte netamente del almacén, donde yo recepciono, va a tener un flujo lógico, donde va a tener condiciones, qué es separado, qué es delimitado nada más. Cuando hablan de delimitar, significa que pueden poner cintas, separadores simples. Cuando habla que tienen que ser separados, cuando sí hay separación, habla de algo físico que lo separa. Luego tengo distribución y transporte, porque, como le digo, el almacenamiento es importante, pero la función no es un depósito, no es para guardarlo un año. Tiene que estar rotando. Por eso es que va a haber una distribución, como para distribuir, ¿qué tengo que hacer? Recibir un pedido, hacer el picking adecuado, embalar de forma adecuada y después cargarlo en la zona del patio de maniobras, cargar a la unidad de transporte para que la lleve. Mi embalaje va a ser acorde con el lugar, el tiempo de duración del viaje, la vía de transporte que voy a usar. Y todo eso yo puedo decir, sí, yo lo hago. ¿Y les tengo que creer? ¿El auditor les tiene que creer? No. Tengo que documentar. La documentación, ya sea física o electrónica, me sirve como evidencia para poder sustentar que yo realicé lo que tenía que hacer. Y me permite también la trazabilidad. Cuando hay un problema y yo tengo la documentación, sé a quién entregué, qué cantidad, todo, yo puedo trazar. Alguien me viene, me reclama producto, está deteriorado, quiere canjearlo porque va a vencer, y uno le dice, ok, dígame el número de lote de la factura, quiero ver si realmente yo se lo vendí. No, no lo tengo, pero ustedes tienen una base de datos y podrían ver si le vendieron o no ese producto, y sobre todo, ese lote con ese vencimiento. La trazabilidad es importantísima ahí. La documentación y trazabilidad, y luego, puede haber quejas, correcto, quejas que alguien, oye, no está como yo quería, perfecto, se queja. Nosotros, cuando hacemos algo, creemos que todo lo hacemos bien, lo hacemos perfecto. Pero si hay quejas, hay reclamos, significa que hay cosas que no estamos haciendo bien y alguien nos está avisando. Tomémoslo, esas quejas y reclamos, como una retroalimentación. Pero ahí también vienen las devoluciones. Es que sí, va a haber devolución de productores. A veces no es porque esté malo su producto, a veces es porque, como lo verías, venden el producto, el establecimiento no está vendiendo bien, puede ser en provincia, y los juega con el dinero. Entonces, ¿qué hacen? ¿Sabes qué? Embálenlo y devuélvanlo para poder seguir vendiéndolo nuevamente. Correcto, se puede hacer eso también. Pero si ustedes le venden y no les pagan, ustedes tienen derecho a recogerlo. Y ahí viene el tema, en qué condiciones han almacenado el producto. Porque una vez que llega, hay que saber si es que puedo pasarlo a libre utilidad, a uso normal, o lo doy de baja. Pero es una decisión que tiene que tomar la dirección técnica. Si el producto está mal, lógicamente el retiro del mercado, de todas maneras. ¿Y puede haber devoluciones? Sí, puede ser devolución de la materia prima porque vino en mal estado, entonces yo tengo un área de selección de devolución, luego de que control, entra a cuarentena, control el mismo rechaza, pasa a devolución. ¿Por qué? Porque es un bien del proveedor y si está mal, yo se lo tengo que devolver. Él me dirá más adelante, no, esa materia prima, ¿sabes que destruyen ustedes porque repatriarla me sale muy caro? Correcto. Yo tengo que calcular cuánto me costará la destrucción. Esa es parte, o sea, yo no puedo eliminar así al momento, porque va a depender. Una cosa es que sea un proveedor nacional que les traiga materiales y está mal y ustedes se lo devuelven, y otra cosa es cuando es de importación. Ahí no pueden devolver directamente, que van a tener que manejar ustedes un área de almacenamiento que se llama devoluciones o para devolución, bajo llave, donde tengan el informe por qué están devolviendo y presentar al proveedor para que sepa que hay una devolución. Vimos el retiro del mercado, si es necesario, puede ser por una reacción adversa, puede ser por una falla del producto o puede ser por una observación administrativa por parte de la autoridad. Para evitar que la autoridad me detecte tantos problemas que puedo tener, yo tengo que hacerme inspecciones internas. Y eso se llama las autoinspecciones. Ver que yo estoy cumpliendo lo que me he comprometido. En ese momento, cuando ustedes hacen esa autoinspección, en ese momento olvídense que trabajan ahí o son dueños, si es que tuvieran su farmacia, o son los responsables. En ese momento ustedes son auditores, no creen en nadie y verifican así muy objetivamente si hay un incumplimiento o no. ¿Por qué? Porque es preferible que ustedes se den cuenta, ustedes lo manifiesten, a que venga la autoridad, lo vea y diga, ¿y qué? Eso es obvio, y ustedes no hicieron nada. Pésimo sistema de calidad. Si así está algo tan obvio, ¿cómo será el resto? Uf, se transforman las urracas. Tienen que estar ustedes estar ahí claros en eso, sus autoinspecciones. ¿Y por qué ustedes? Porque conocen más qué es como debería estar. Entonces, ustedes son los más indicados para cuestionar eso. Y luego, yo puedo contratar a un tercero, ya sea que me almacene el producto, porque ya me quedo chico en mi almacén, ya sea que yo le voy a dar servicio de almacenamiento a otro. O puedo solicitar que un tercero me fabrique, porque esa es una potestad de la droguería. Correcto. Para todo eso, tengo que tener un contrato. El contrato de por sí le va a decir, yo ya lo tengo, eso es, puedo verlo, y le van a decir, ¿qué te importa cuánto voy a pagar? El contrato es netamente desde el punto de vista monetario. Pero la adenda de calidad es la que ustedes tienen que tener claramente ahí, de quién, hasta dónde se límite las responsabilidades, hasta dónde puedes hacer. Yo le encargo a un tercero que me da un producto, y resulta que como tiene problemas, se lo envía a otro para que el otro lo haga. Oye, ¿con qué derecho? ¿Cuándo me avisaste? ¿Has inspeccionado al otro? ¿Estará cumpliendo? Todo eso debe estar claro en un contrato de que el tercero no puede usar ni signalizar nada de ustedes. Ámbito de aplicación. Esta aplicación está dada para los laboratorios, fabricantes, y también para los que hacen acondicionamiento, porque son solo maquiladores para acondicionar. ¿Por qué? Porque al final ellos reciben el producto para acondicionado, entonces hay un almacén. Ellos una vez que terminan, lo pasan a otro almacén antes de devolverse al cliente, ya terminado. Correcto. Ese es un tema de que ya está listo para distribuir parte del almacenamiento. Tienen después las droguerías. Las droguerías, como les dije, no se encargan de depósitos. Las droguerías es algo vivo. Las droguerías adquieren producto,
lo tienen ahí y lo distribuyen generalmente en servicios de farmacia, boticas y farmacias, lógicamente, el pedido y la distribución de los productos. Es la droguería, ese es su negocio. Puede también adquirir registros y dosieres de productos, el dossier es todo el legajo donde dice cómo fabricar y análisis y todo, y puede encargar que un laboratorio, mediante contrato, les fabrique con nombre de ellos, sí. Un ejemplo de eso, grandazo, es lo que hace Ecker, Inca Pharma, por ejemplo. Inca Pharma son las farmacias de Ecker, que es la droguería, y la droguería Ecker, para mejor costo, ellos mismos van y le dicen, oye, tú he visto que tú eres un producto similar a Rotil, correcto, fabrícalo, pero con mi nombre, correcto, pero bájate de precio. Esa es una parte que maneja, negocian por los volúmenes. Tienen también los almacenes especializados. ¿Qué son ellos? La misma cosa que una droguería, solo que es del Estado. Y los almacenes aduaneros públicos y privados, como le dije, son almacenes donde se va a recepcionar productos, donde se maneja el producto, pero hay que estar claros en esto, de que IGMI no va a ir a auditarlos, pero les va a decir, ok, ustedes están contratando ahí para que les almacenen el producto cuando lo traen, sí, quiero ver la calificación del proveedor, y ahí los agarran. Todo establecimiento que participe en cualquier aspecto y etapa del almacenamiento de productos, dispositivos médicos y productos sanitarios, así como aquellos que requieran también la cadena de frío, también tienen que controlarse. Empecemos entonces con las definiciones operativas. Dentro de estas definiciones operativas, tenemos ahí, por ejemplo, el área administrativa. Y siempre en todo almacén hay una administrativa, donde tienen impresora, donde se imprimen las guías, donde se registran los ingresos, los cards, etc. Ojo, tienen que estar en un sitio donde no interrumpa el paso de la mercadería. No estén atravesando. Imagínense en esa foto que el almacén está detrás de esa puerta. Oye, no, tendría que pasar por donde es administrativo. No, administrativo puede estar dentro de un almacén, pero en un área donde no incomode para nada las operaciones, el flujo de personal, el flujo de materiales, el flujo de desechos. La cadena de frío. Le llamamos cadena de frío, otra es gestión de productos de baja temperatura, pero es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto, y no solo transporte, sino también su almacenamiento de productos médicos termosensibles, dispositivos médicos y productos farmacéuticos termosensibles, desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final, porque no es solo una cadena de frío de transporte, le dicen cadena de frío como algo similar a la cadena de valor, en realidad es toda una gestión de productos refrigerados. Y dice, desde que se recibe, desde su fabricación, desde su recepción por el usuario final, manteniendo una temperatura dentro de las especificaciones aprobadas. Claro, porque ya vimos el de suministro. Si en algún sitio pierdo el control, ya no puedo decir que yo garantizo el producto, porque ya perdí el control. El mantenimiento del control de temperatura durante estas fases o eventos de transporte aseguran que sean conservadas las propiedades de calidad. Es correcto. No eleva la energía cinética de degradación, entonces no puede haber reacción y no se va a deteriorar el producto. Calibración, es lo que vimos en los instrumentos. Es un conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones especificadas, cómo tiene que ser, a qué temperatura, etcétera, la relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medición y los valores conocidos correspondientes al patrón de referencia. Cuando les dice bajo condiciones especificadas, significa que si yo quiero determinar el peso, determinar la calibración de una balanza, lo establezco a una temperatura. Si yo tengo una fiola de vidrio, que es un instrumento de vidrio aforado para engrasar mi 100 mililitros, 250 o 10, lo que sea, porque es aforado, es un volumétrico, ahí me dice en el frasquito, en el material también me dice, con una variación de más o menos tanto, pero dice a 25 grados. Por eso es que la farmacopea todo lo hace a 25 grados. ¿Para qué? Para que eso sea el que manda acá en la China, en Canadá, donde sea. Está realizado con un equipo calibrado y a las mismas condiciones. De esa manera es reproducible. Por eso se piden mucho las condiciones. La calificación. Ya, la calificación es una prueba documentada. O sea, es como un estoy revisando de que todo está cumpliendo. Por ejemplo, una cosa que ustedes califican es en las mañanas a veces, sobre todo en invierno, cuando se van a duchar. Lo primero que hacen es abrir y que empiece a calentar el agua caliente. Y después, cuando ya empieza a salir caliente, regulan con la fría, correcto, y la entibian de acuerdo al organismo. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué están evaluando ahí? ¿Están calificando algo? Dice calificar es demostrar con alto grado de confianza que ese proceso cumple con el criterio de aceptación, cumple para lo que tú querías. Al prepararlo de la ducha, ¿estarán haciendo eso? ¿Qué dice? ¿Califican o no la ducha? ¿Qué dicen, chicos? Si ustedes abren la llave que dice caliente y no sale agua caliente, ¿le darán conformidad a eso? ¿No? Porque no cumple lo que ustedes querían. No funciona para lo que ustedes querían. Entonces, calificación significa, hay que documentar que esto está bien instalado, que esto está operativamente bien y cumple el desempeño. Uno dice, pero si yo abrí la ducha y ya cae agua caliente, entonces ya puedo mezclar con fría y me ducho. Sí, pero va a depender también de qué capacidad de la terma que tiene, que sea constante, que de repente alguien por ahí abre el caño para lavar un vaso y ustedes, me quemo. ¿Por qué? Porque le quitaron el agua fría. Un sistema tiene que funcionar sin verse afectado con otros sistemas, porque me quita la confianza. La calificación es mi equipo, está preparado y me va a garantizar tanto tiempo, y eso es calificar. Sirve para lo que yo quiero, me va a dar el resultado y voy a obtener mi objetivo. Calificación de desempeño. Ya, entonces, una cosa es calificar para que este cumpla. Ustedes dicen, ok, quiero viajar a Huancayo, reviso mi carro, reviso mis llantas, reviso que tiene el líquido refrigerante, todo está bien. Pero
Mi reto realmente, ahí está funcionando operativamente todo, pero mi reto es de desempeño. Mi reto va a ser cuando llegue a Huancayo, sin ningún contratiempo. Pero si tengo contratiempos, que se calentó el motor, que se pinchó la llanta, etcétera, significa que si bien tenías la llanta, si bien estaba con refrigerante, pero era el adecuado, era lo indicado. La performance es cuando lo estás usando en pleno desempeño, no te falle. Entonces no voy a empezar a manejar algo en montacarga y alguien se atraviesa y dice, uy, están malos frenos, y te lo llevan de encuentro. Tú tienes que evaluar y calificar esa montacarga, tanto con luces, tanto con la bocina, o ahora tienen estos sensores y tienen que ser activar automáticamente un freno. Pues todo eso tienen que evaluar que está funcionando correctamente, porque de eso va a depender mucho en los productos que saquen. La cámara de congelación, estamos hablando de congelación. Es un cuarto frío programado para mantener temperaturas inferiores a menos de 10 grados o más baja. La cámara, dice, es un cuarto frío. Estamos hablando de un ambiente, ya no es el equipito, ya no es la congeladora chica que tenía, ya no es la refrigeradora de 2 a 8, no. Ahora la mayoría que hace una habitación, le pone, le digo, aísla las paredes, aísla el techo, le pone los inyectores y genera elevación de temperatura y a la vez también humedad. Con eso está convirtiendo una cámara de estabilidad. Pero en cuartos fríos, ¿qué se da? En cuartos fríos, de repente yo quiero mantener de 2 a 8. Entonces, en ese ambiente, ahora lo que hago es poner un sistema manejador de aire o un enfriador, y este tiene que ser de las dimensiones adecuadas. ¿Para qué? Para que cuando funcione, haga que todo ese ambiente tenga la temperatura, esté dentro del rango de temperatura que ustedes esperan. Recién podrán decir, está calificado, y recién podrán decir, oye, cumplo, porque está enfriando a menos de 10, o sea, es de congelación, pero está acorde con los instrumentos que funcionan. Y una cámara de refrigeración ya es un cuarto frío programado para mantener la temperatura entre 2 y 8 grados. Puede ser como esto que parece una refrigeradora, pero en realidad es un vidrio que es un aislante para que no condense y ahí se guardan los productos. Está preparado. ¿Qué diferencia tiene con una refrigeradora común corriente? Primero, no hay freezer arriba. Un momentito, por favor. Un momentito. Sí. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Te puedo llamar en un ratito? ¿Ya? Sí, porque justo estoy editando un concierto. Listo, gracias. Yo te llamo. Gracias. Entonces, ya está la cámara y es cámara de congelación menos 10 grados. La refrigeradora, y cuando se habla de refrigeración, estamos hablando de 2 a 8 grados, es diferente. ¿Y yo qué busco? Cumplo mis buenas prácticas, pero es como que ustedes terminan, tienen su bachillerato, ya están practicando todo, pero con bachillerato tienen una limitación. Los tienen que reconocer todavía como químicos farmacéuticos. Entonces ahí entra la certificación. La certificación es el grado, es lo que les dicen, de todo un examen de suficiencia para ver si tú realmente mereces tener este grado. Esa es la certificación de buenas prácticas. Es las acciones de control y vigilancia realizadas por la autoridad correspondiente a solicitud, como dicen, de partes. Alguien lo solicita para verificar y certificar ese cumplimiento. O sea, me da, como decir, me ponen medalla, me dan mi diploma, como la autoridad de medicamentos dice, reconozco que tú lo estás cumpliendo. No eres como cualquier otro que solo las cumple. Tú, aparte, estás pasando este examen. Eso era originalmente. En este momento, por la ley 2459, todos tienen que certificar, o sea, todos tienen que graduarse. De lo contrario, no puedes funcionar. Dijimos que había unas cámaras, unos cuartos, pero ahora estamos hablando del congelador. Y el congelador ya es un equipo con temperatura, pero para menor cantidad de producto. Y se mantiene termostáticamente de menos 10 grados, dependiendo de lo exigido para cada producto. Tenemos también contenedores aislantes o caja aislante. Esto está desarrollado generalmente en poliestireno expandido. En otras palabras, tenopor. Y moldeado este poliestireno. O puede ser también con cartones de espuma de uretano, fabricado moldeado con y componentes interiores adicionales, sea uno de estos, que es similar a un cooler. ¿Qué buscamos en realidad? Pero que está dentro, en una temperatura a la cual yo le voy a poner probablemente refrigerantes para mantener frío, y que estas paredes me aíslen del exterior, que está caliente, para que no se derrite y no haya un choque, un cambio térmico tan brusco. Luego tengo el contratante. Este es otro término. Contratante es la persona natural o jurídica que solicita un servicio. Quiere que yo le haga algo, que se ejecuta de acuerdo a lo establecido en un contrato. Por eso es importante, y hablamos del contrato en un determinado momento, que es uno de los puntos que se toca, donde se estipula la parte contractual. O sea, quién cumple, qué hace, quién se responsabiliza, quién paga. Y el contratista es la persona natural o jurídica que está encargada de brindar el servicio. El contratista es ese al que yo le estoy contratando lo que tiene que cumplir. Él me tiene que brindar un servicio que se ejecuta de acuerdo a lo establecido en un contrato. El contrato puede ser de almacenamiento, alquiler, o puede ser que me realice servicios de terceros. Me da un servicio de movilidad, me da un servicio de fumigación, perfecto. Él me da un servicio. Es la persona que va a ejecutar lo que yo he quedado. Cuarentena. Todo lo que ingresa tengo que verificar que esté en buen estado. Muchos dicen, no, pero si ya está viniendo con certificado del proveedor. Correcto. El fabricante en el extranjero lo analizó y salió bien el producto de las puertas de ese laboratorio. Pero ya hemos visto cómo es transportado, llega ya sea a puerto o llega sea al aeropuerto para ser transportado y traído desde la India, China, etcétera, para que venga a Lima. Y a veces se demora 2 meses en llegar cuando es marítimo. Por pesos y abaratar costos, porque siempre van a abaratar. Y la pregunta es, ¿yo puedo poner las manos al fuego diciendo que durante todo el viaje se conservó en buenas condiciones el producto? No puedo. Porque inclusive ustedes, la recarga que traen es una cantidad, pero el contenedor son enormes. ¿Y tienen contenedor exclusivo? No. Pero para eso la gente de aduana, cuando embarcan y cuando reciben, tienen que tener claro que si son medicamentos o dispositivos médicos o sanitarios, no pueden ir al lado de ciertos productos, como pesticidas, productos que generen algún tipo de contaminación. Pero van a venir en el mismo contenedor, pero no puede ir con tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y eso es lo que se tiene que mover la gente de aduana. Y me dice que
estas materias primas o intermedios productos a granero terminados deben ser aislados por medios físicos o por otros medios eficaces mientras se espera una decisión. Aislado significa el sistema no le permite, y físicos es ponerle una etiqueta y tener un espacio dentro del almacén definido como estado de cuarentena. Está en espera de decisión, o lo apruebo o lo rechazo. El cuarto frío ya es diferente. Una cosa es una cámara más grande, el cuarto es un espacio físico de almacenamiento con control interior de temperatura que permite mantener las condiciones ambientales. Por ejemplo, ahí está sobre paletas, delgadita, pero hay paletas, y arriba está el sistema manejador o controlador, ya sea para congelar o ya sea para refrigerar. Es un cuarto. Luego tengo la etapa de distribución. Como le dije, ahí entra ya de que yo tengo el producto, yo no me dedico, mi negocio no es un depósito. Mi negocio es yo recibo, hay productos, los distribuyo de manera adecuada, considerando que hay que custodiar la calidad, seguridad y eficacia de estos productos. Entonces, es un conjunto de operaciones que consiste en el traslado y transporte de estos productos hacia los establecimientos que los almacenan, los dispensan o expenden. O en caso de venta a domicilio, es el paciente o usuario. ¿Es correcto? Entonces, tienen que enviar, ya les digo, en Lima, es lo que hacen las unidades de transporte, los despachos netamente. En provincia también hay unidades que salen y se envía el producto. Originalmente eran cajas de embalaje, pero ahora dicen, ¿y yo cómo conservo las condiciones durante el viaje? Las cajas de embalaje tienen que calificarse y eso vamos a ver más adelante. En el caso de venta a domicilio, correcto. El delivery existe no desde ahora, desde antes. Lo que pasa es que hace 50 años yo veía cómo hacían el delivery de medicamentos, llamaban, hacían su pedido, se les verificaba la receta, o eran clientes, y no había riesgo de tanta contaminación como ahora porque el reparto era en bicicleta. Ahora no, por ganar tiempo, expander la cobertura de la ruta, lo hacen con motos, pero corren el riesgo de generar monóxido de carbono y contaminar el producto. Por eso es que les dicen que tienen que tener la caja aislante para evitar totalmente. Aparte, si se han dado cuenta, esas cajas que tienen los motorizados también tienen como un platino adentro. Es que tienen también un sistema aislador. No les dura mucho, pero por lo menos tienen un sistema aislador para que el calor no les dé directo y afecte el producto, o peor, cuando ellos trasladan alimentos. Un embalaje aislante. El otro fue un tipo de embalaje, pero este es aislante también. Es un grupo de elementos que forman parte del contenedor externo, donde se colocan productos terminados para que sean transportados, brindando protección y estabilidad térmica. En otras palabras, miren, acá hay una caja de embalaje de cartón corrugado. Ahí va a calzar y va a entrar exactamente una caja de Tecnopor. Pero dentro de esa caja de Tecnopor, tengo que armar, como se dice, la camita para mandar un producto en cadena de frío. ¿Qué le pongo? En la base pongo refrigerantes. A los costados, ahí también los ven, tienen los ice pack, que son los refrigerantes. Una vez que he hecho eso, hago un separador y ahí pongo mi producto. Ojo, el producto no puede estar en contacto directo con los refrigerantes, porque al ser más frío puede congelar y muchas veces el refrigerado no se debe congelar. Entonces le pones un separador físico como aislador. Y luego, arriba de eso que has hecho, le pones otro refrigerante, uno o dos, y después ya pones la tapa. Y lo cierras bien. ¿Qué estás generando? Has creado un microambiente dentro, que va a mantener una temperatura, porque tú con esa caja térmica estás aislando de las condiciones climáticas. Pero ese tiempo de duración está en función de qué. Cuántos refrigerantes ha puesto, qué calidad o qué líquido ha combinado, cuánto tiempo te va a durar ese aislamiento o mantener esa caja en esa temperatura si nadie lo abre. Ok, esa es la parte que uno tiene que aprender a calificar el embalaje y lo vamos a ver más adelante cómo se califica. Y estos elementos pueden ser una caja aislante térmica, pueden ser refrigerantes, que también manejan los refrigerantes, ahí están los HVAC, los separadores son para que, como digo, nunca debe estar el producto en contacto directo con el refrigerante, porque el refrigerante para activar lo que se hace se pone en el freezer, se retira, ya sabemos que va a durar, de acuerdo al refrigerante, va a durar tanto tiempo y va a dar oportunidad, pero ¿qué pasa si estos refrigerantes están, duran tanto tiempo, pero yo el producto lo tengo ahí hasta el día de mañana, pero solo duran 8 horas? Estoy fuera. Tengo que calificar ese embalaje y validar mi proceso también. Evaluación organoléptica. Esta es la evaluación que se basa en el empleo de los sentidos. Eso es para evaluar netamente con el olfato, la vista, si es que se puede visualizar. A veces dicen, no, no han escuchado, huele mal, algo hay, problema. En los productos antes se hacía, ahora es bien difícil ver. En un líquido, una ampolla pueden verlo, pero darse cuenta en un envase que es blanco, lechoso totalmente, o de color, es difícil ver a través del producto. Pero ¿cómo saber si está lleno o no? Desde el momento que ustedes lo sujetan, se dan cuenta porque por el peso, se siente incompleto. Pero lo otro está dando organoléptica por el olfato, por la vista, para ver si no cambió de color, por el tacto, si es que no tiene un aspecto diferente. Siempre y cuando se pueda. Y consiste en verificar las características físicas básicas de los productos y evaluar su calidad en función de las posibles variaciones en forma, color y olor. O sea, estamos hablando de alteraciones de nuestra vida en la época de los 60, pero todavía se sigue revisando. Y esta prueba también la hacen las farmacias y tienen que tener una ficha donde registran que sí hicieron la prueba como evidencia de que ustedes sí hacen los controles. Su calidad está en función a las posibles variaciones en la forma de color y sabor, y dichas variaciones constituyen signos de inestabilidad. Como les digo, esa es la época, y todavía se conserva, de la época de los años 60, donde era lógico, si se cuarteaba, si se enrancia, si tienen el problema de que se deforma, todo eso era afectación de la estabilidad. ¿Y quién era? Netamente, por exposición, generaba inestabilidad. Incluye la evaluación a los envases también y a los rotulados, para ver si no se destiñen los rotulados, si se mantienen bien adheridos y todo. Y ver si en el rotulado hay el número de lote, la fecha de vencimiento, tiene que estar claro, el nombre del producto, la concentración y el laboratorio fabricante. Tiene que estar claro eso. Luego tenemos desviaciones de temperatura, también se le llama excursión, pero es cualquier evento en el cual el producto es expuesto a temperaturas por fuera del rango recomendado para el almacenamiento. Por ejemplo, les dice, tienen que almacenar los productos en no más de 30 grados, pero para mala suerte, ese día hubo una ola de calor muy fuerte, percepción térmica alta, y en el almacén la temperatura llegó hasta 32 grados. ¿Con eso botan los productos? ¿Los desaprueban? No.
Les dice, puede haber una excursión hasta de un grado, hasta dos, depende del criterio, qué tanto le puede afectar. Entonces, se relaciona, estuvo fuera de temperatura, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Es el otro factor. Cuando ya tienen esos datos, la temperatura y el tiempo, entonces ustedes sí pueden inferir y decir, ¿sabes qué? No le afectó. Pero hay productos muy sensibles, lo que un poquito de elevación de temperatura sí les terminan afectando. Si ustedes tienen la duda, ¿qué pueden hacer? Pedir esa información de estabilidad del producto, que lo tiene que haber hecho el fabricante. ¿Para qué? Para saber ustedes si esa excursión de temperatura, como vemos el piquito acá, le afecta o no le afecta. La funcionalidad con ley, características propias que hacen que los dispositivos alcancen un grado, dice, óptimo de seguridad. Y lugar seco se refiere a un sitio con una humedad relativa promedio que no sea de 40% a temperatura ambiente controlada. Pero esto se da cuando ustedes abren el producto o lo exponen. Para eso han salido una cantidad bárbara de materiales de empaque, sistemas de aislamiento de la humedad muy, muy buenos. Pero si el producto lo manipulan y dice que lugar seco, tiene que tener menos de 40, no exceder a 40% de humedad. Por eso los fabricantes ahora muy poco ponen lugar seco, porque el lugar seco es muy genérico. Y son pocos, por los tipos de envases que se utilizan en los materiales, son pocos los que ponen en lugar seco. Acuérdense que antes los productos decían mantener el lugar seco y fresco. Seco y fresco, ¿qué es eso? ¿Qué es seco en Huancavelica? ¿Qué es seco en Arequipa? Ya llegan hasta 30% de humedad. ¿Qué hago? Si el establezco tienen que almacenarse a 40 de humedad, tengo que poner vasijas de agua para que humedezca y levante la humedad en el ambiente. No. Le dice que no exceda de 40, es lo que dice. Y es principalmente cuando se manipula directo producto. El monitoreo ya vas a hacer el seguimiento de una actividad en un proceso calificado con una frecuencia definida. Cada cuánto tiempo tengo que monitorear para ver si es que lo que se planteó o lo que está haciendo está yendo como se debe. No puedo simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya dejé ahí el producto, se supone, olvídense el se supone. Ustedes tienen que verificar. Número de lotes. Ya, esta es una combinación definida de números y letras que corresponden ya a una codificación que permite identificar el lote. Podemos identificarlo por número de lote. En el número de lote, generalmente se coloca el año, ya sea los dos primeros dígitos de izquierda, o lo tradicional es que son los dos números extremos, el de derecho y izquierdo. Y de ahí, mirando desde la izquierda, el segundo y tercer dígito generalmente es el mes. Y los otros dígitos que vienen después de ese, generalmente es la secuencia, la zona de fabricación con la secuencia para hacer la trazabilidad. Cuando tengo un equipo en dispositivo médico, no necesariamente tienen registro sanitario, o sea, no necesariamente tienen certificado de análisis y no necesariamente tienen un protocolo de análisis, tienen especificaciones técnicas, eso sí, y también se identifican mediante el lote y el número de serie. El número de serie también lo importante, sea lote, número de serie, etcétera, lo importante es que permita una trazabilidad. Existen también las no conformidades, y las no conformidades pueden ser menor, mayor, crítica, y eso tenemos que verlo. Eso se ve en la guía de inspección, ya les ha ahorrado el tema, ya se evaluó esto del nivel, ahí les pone el nivel de criticidad. Pero tenemos que tener claro nosotros, porque si no está tipificado, ¿cómo llegamos a la conclusión si algo es crítico o no es crítico? Entonces, me dice, es una no conformidad menor, cuando es un incumplimiento de las buenas prácticas que pueden afectar en forma leve la calidad y o seguridad de los productos y la seguridad de los trabajadores. Pongamos, hay uniformes de un determinado color. ¿Todo bien? Pero el proveedor trae los uniformes y el tono difiere de lo que ustedes habían solicitado. Pero tienen una visita al día siguiente. ¿Usan o no esos uniformes con esa ligera variación del tono? ¿Qué dicen? ¿Se usan o no se usan? Chicos, ¿se usan o no se usan? ¿Sí? Si hay una variación de tono ligera, lo puede usar, pero eso no quita que yo le reclame al proveedor porque no es el color que yo quería. Pero esa tolerancia es porque no va a impactar directamente con el producto. Ahora, si es muy marcada la tolerancia, sí, automáticamente digo que no. ¿Por qué? Porque no vas a sacar un producto de un lote con esa tolerancia de color y tener otro en el mercado y cuando ponen juntos, notas diferencias en las cajas, en los estuches, como que algo lo altera. Mi menor es algo entonces que no afecta la calidad ni la seguridad del usuario. La mayor, ya va cambiando el tema, es un incumplimiento de las buenas prácticas que puede afectar en forma grave la calidad de seguridad de los productos o la seguridad de los trabajadores. Es como, yo tengo una caja de embalaje, uso cinta, de tipo cinta de scotch, cinta adhesiva para sujetar la base, y después que he llenado el producto, sello con las tapas de arriba. Pero las cajas que llegaron en ese estado urgente no les dieron un buen acabado y vinieron con mucha pelusa. O sea, no era un cartón liso, sino pelusita. ¿Qué sucede ahí? Si el cartón tiene pelucitas bastante y yo trato de sujetarlo con cinta adhesiva, no va a funcionar, no va a dar exactamente. ¿Por qué? Porque puede cogerlo, pero si yo eso lo uso para cerrar la parte inferior y la pelusa se va a desprender, no va a hacer que se adhiera perfectamente la cinta, y eso puede hacer que al no coger correctamente se desfonde y se puede romper y malograr el producto. Por eso pasa a ser mayor. Y la crítica, ya ese es un cumplimiento de las buenas prácticas en forma grave, inadmisible la calidad, seguridad de los productos y los personas. Por ejemplo, están en plena auditoría y escuchan, y ven pasando algo, un cuy, pero con esa cola bien larga. ¿Ya? Entonces uno dice, esto está, y uno dice, pero se está yendo. No, muchas veces salen a buscar alimento para regresar, eso quiere decir que por ahí he hecho un nido. Y el cartón es calientito, y si nadie lo mueve, más todavía. Aparte que ese puede generar
dejar heces, dejar orina y contaminar. Y ellos, estos animalitos, para parir, buscan sitio caliente y a veces perforan caja. Todo eso puede ser libera una ratita. Automáticamente, eso pasa a ser crítico, porque no sabemos qué tanto puede afectar a los pacientes el manipular y las enfermedades que puede tener esa ratita. El perfil térmico o mapa térmico. Ya, esto se realiza netamente con el producto para que podamos evaluar. Cuando me dice, tú tienes que garantizar que en cualquier punto de tu almacén la temperatura va a ser correcta para el producto. ¿Ok? Entonces, se ponen, si su habitación es cuadrada, se ponen 5 registradores o dataloggers, que son como USB, pero guardan información, se ponen en las 4 esquinas, cerca de las 4 esquinas y uno en el centro. Eso es en la parte izquierda, en la parte superior. Pero tiene la parte media. En la parte media hacen lo mismo y en la parte inferior hacen lo mismo. En total son 15. 5 en la superior, 5 en la media, 5 en la inferior. Lo que están viendo ahí es evaluar si es que todos los valores están dentro de, o hay sitios en que están más calientes, porque es como en una casa, en un determinado momento hay una parte que se carga más, puede ser en verano. Ya, eso es lo que se busca. Me diga dónde son los sitios más altos, más bajos de temperatura, en humedad, porque yo ya le voy a quitar esos termómetros o esos sensores, porque yo lo que quiero ver ahora es, ¿sabes qué? ¿Dónde pongo 2 registradores, 2 dataloggers nada más? Y donde yo lo ponga es en el de mayor valor de humedad y el mayor valor de temperatura. De esa manera, cuando me vengan a la auditoría y me dicen, ok, usted tiene registradores, ¿y por qué? ¿Cuál fue el criterio para ponerlo en este lugar? Cuando uno nos dicen eso, automáticamente se descuadra. Pero si ustedes saben por qué lo hicieron y que hay un mapa térmico y le dicen, bueno, porque el mapa térmico he sacado esa conclusión, ok, ya no les dice nada. Lo que trata un auditor es medir qué tan seguros están, qué tan confiados están de que conocen su sistema de calidad. Y conocer significa minimizar errores. Se obtiene colocando, dice, también un apropiado número de dispositivos en diferentes secciones de un área por un tiempo mínimo de 24 horas por 3 veces consecutivas. Ese tiempo mínimo de 24 horas es relativo, tienen que cambiar porque si se nos almacenes cuando están cerrados y es domingo y es invierno, pues no leen nada, pero estuvieron. La idea es de que se marque y eso se estuvo viendo de una manera adecuada, inequívoca. Peor caso es la condición o conjunto de condiciones que abarcan límites a circunstancias superiores. Es igual que el peor caso, son límites superiores o inferiores del proceso dentro de procedimientos estandarizados que poseen la mayor oportunidad de falla en el proceso cuando se compare con condiciones ideales. Imagínense, tienen que hacer una emulsión, una crema, pero necesitan que enfríe más rápido. Hoy verano. ¿Hasta qué punto pueden bajar, pueden tolerar? ¿Ve? Pero no interfiere que es un temblor, no interfiere corte de energía eléctrica. Lo que se está viendo es la operatividad, a mayor oportunidad de falla. Les dice, tales condiciones no inducen necesariamente a fallas en el producto o el proceso. Y el producto termosensible ya es el producto cuya calidad puede ser adversamente afectada por una temperatura. Por ejemplo, ¿qué cosa es termosensible? Si usted pone un plástico y les da directo el sol en el carro y le da directo el sol, se valora rapidísimo, se deforma, le pasa algo. Es muy distinto que si ponen algo de vidrio, un arreglo de vidrio, le va a durar muchísimo más tiempo. La situación era la misma, la exposición era similar, pero ahí estaba la diferencia. Producto falsificado, ya le llaman al producto farmacéutico, dispositivo médico sanitario, indebidamente manufacturado, indebidamente, o sea, sin autorizaciones, fraudulentamente, y de manera deliberada y fraudulenta en lo que respecta a su identidad o a su origen. Entonces, hay que chequear eso. Puede incluir productos con los ingredientes correctos o con los ingredientes incorrectos. O sea, puede tener el activo, ser de otra marca. Yo me acuerdo hace mucho tiempo hubo un caso en que la Pronax era número 1 en venta, entonces había un laboratorio que sacó genéricos y hubo una droguería que capturó el genérico en cantidad, lo recibía, o sea, lo pelaba para tener la tableta como tal, y después lo blisteaba y lo encajaba en cajas totalmente idénticas al original. Eso es lo que hacen en algunos casos. Por eso es que les dice, ojo, no solo que un tercero, tú también lo haces, porque hay sitios que a propósito usan otro material muy parecido para comercializar fuera de factura, y luego cuando viene la autoridad lo pesquisa, viene y dicen, eso no es mío, no está en mis registros. Y se da, se da. Entonces, la falsificación puede ser realizada por otros o por uno mismo también, cuando quiere engañar. Puede incluir productos con los ingredientes correctos o con los ingredientes incorrectos. Sin ingredientes farmacéuticos, también ese es otro, que no traiga la dosis. Y con ingredientes farmacéuticos activos IFAs, insuficientes, o sea, que no tienen la cantidad declarada, o incorrectos, que no sea, pues ya no se puede usar, o con envase o inserto falsificado. Producto termoestable es lo contrario al otro. El otro es tan sensible que le damos un poquito de temperatura, un golpecito, ya no funciona, se valora, es una niñita, correcto. Eso es muy sensible o muy resistente, por ejemplo. Pero si apenas le da el sol un poquito, se calienta un poquito y se empieza a deteriorar el producto, perdón, eso es un termosensible, pero si le da el sol y todo y no le pasa nada, es resistente, entonces decimos es termoestable, porque no cualquier cosa lo va a hacer cambiar. Y el proveedor es la persona natural o jurídica encargada de abastecer productos, materiales o servicios para un fin determinado. Y se encarga de eso, me atiende. Y existe un joint venture. Yo no solamente voy a decir es malo, sino si tienen buena actitud, tienen ganas de mejorar, van ustedes y le auditan y le dicen esto no está. Pueden hacerlo, ellos ya verán. Refrigeración, se considera toda temperatura que no exceda de 8, generalmente de 2 a 8 grados centígrados. Y cuando compren el refrigerador, generalmente tienen que decir que esté en 5 grados. Para que cualquier variación va a 4, baja o sube a 6. Pero ya es un poquito proyectando a que parte de lo que va a suceder y que
Puede haber variaciones de temperatura, pero nunca se van a salir del rango. Entonces, cuando está entre, yo quiero 5, pero está entre 4 y 6, mientras no llegue a ese valor, lo que se va a ver es que el producto cumple. Y pasado ese valor, me va dando una alerta. No es una conformidad, es una alerta todavía. Una alerta, ¿por qué? Porque está dentro de una QL, etc. La refrigeradora, en cambio, es un equipo diseñado para almacenar productos a temperaturas entre 2 y 8 grados. Ya estamos hablando, el anterior era una refrigeración, la refrigeración es el proceso, y la refrigeradora es el instrumento o el equipo. Es diseñado para almacenar productos a temperaturas entre 2 y 8 grados. Y los refrigerantes, dijimos, armamos y ponemos en esa cajita, en la base, refrigerantes. Los que tienen que ser activados previamente. ¿Cómo se activan? El refrigerador lo pones en la parte del congelador y ya van a salir como en la foto, duros. Pero ya están activados para que duren un determinado tiempo. Se pueden encontrar en muchas formas y tamaños, claro, porque tu embalaje y el espacio que te queda libre no es para que generalices. Y hay un sistema caótico. Cuando le dicen, ¿cómo ordenas tu almacén? Bueno, yo pongo un sistema caótico. ¿Y qué será caótico? Que yo no tengo un orden. Pero eso no quita que yo tengo mi almacén, sistema informático, puedo tenerlo todo, pero son las personas que van a manejar esto. El sistema caótico, me dicen, no existen ubicaciones preasignadas. Entonces, a ella que ingresó, le dieron una parte, las más antiguas tenían más opción en eso. Y el caótico me dice, es en la computadora, y donde yo pido un reporte y me sale en ese momento el lógico y el sistema. Yo voy a ver dónde está el producto que me lo sustente, pero sin usar el sistema. Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y sanitarios se almacenan según, de acá dice, disponibilidad de espacio, que es lo que se está buscando, la disponibilidad u otro criterio a seguir. Y el sistema FIFO, cuando me dicen, ¿y qué sistema utilizas? ¿FIFO o FEFO? Son primos, pero difieren en algunas cosas. Si le dicen que es en FIFO, uno le dice, es un sistema de rotación de productos almacenados que establece que los productos que primero ingresan son los que primero salen. First in, first out. Tengo por otro lado, eso es para ciertas cosas que no tienen fecha de vencimiento, pero si las tiene, ya yo aplico el otro criterio. First expire o expire first, output. Si está vencido, bótalo, sácalo, de gran fusión. Es un sistema FEFO que se llama. Es un sistema de rotulación de productos almacenados que dice que establece que los productos que primero expiran, por eso en la farmacia comunitaria, revisa productos y lo que está por vencer, ponlo adelante para que lo vendan más rápido. La temperatura ambiente, ya. Antiguamente se decía en lugar seco y temperatura ambiente, pero temperatura ambiente difería bastante porque cuando ellos armaron el árbol, construcción, siempre estaban viendo esto de temperatura, viendo si cumple. La excursión, como les dije, puede ser hasta 32 grados. Una excursión significa que hasta ese punto puede llegar y no necesariamente afecta, pero si 32 grados le afecta más de 3 horas o 4 horas, lógicamente algo está fallando en su equipo, porque el seteo está hecho. Y yo no puedo hacer que una desviación como estas se vuelva regla. Y la temperatura ambiente controlada. La temperatura es mantenida termostáticamente entre 20 grados y 25 grados centígrados. Eso sí es importante porque esa es una de las vestir, pero también una de las principales en el sistema de calidad. Tengo también la temperatura congelada. Bueno, esto es cuando se mantiene a menos 10 grados centígrados. Y tengo la temperatura refrigerada. Como vimos, la refrigeradora tiene que mantener de 2 a 8, entonces la temperatura refrigerada es mantenida entre 2 y 8 grados. Trazabilidad, ya ese es el conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten identificar y registrar cada producto, cada dispositivo. Generalmente lo hago por número de lote y vencimiento para hacer la trazabilidad de todo. Unidad de refrigeración es el equipo con el propósito de bajar la temperatura del aire y en sí también del producto para que cumpla ciertas condiciones. Generalmente se ponen en los cuartos. Y la validación. No les gusta a nadie escuchar el término validación. Hace poco hay un curso en cosmética y también, no, que la validación no dice la norma, pero les dice, garantizan documentariamente de que lo que has hecho es correcto. Y no pueden. Entonces, la validación es verificar que algo que estoy haciendo, algo que elegí usar o determinar, cumple la función que yo necesito. Eso es validar. Demuestra en forma documentada que un proceso, equipo, material, actividad o sistema conducen a los resultados previstos. Listo, chicos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quería una consulta. Si quiero requerir un medicamento y tengo que hacer la especificación técnica, para el medicamento voy a colocarlo que fuese paracetamol. ¿Qué debería de colocar dentro de los requisitos, dentro de la especificación técnica? ¿Temperatura ambiente controlada, que lo solicite, o temperatura ambiente? ¿De 20-25 o de 30-30? Ese es el tema. Se trata de evitar poner temperatura ambiente. ¿Por qué? ¿Qué es la temperatura ambiente en Iquitos? ¿Qué es la temperatura ambiente en Huancavelica? Es la temperatura ambiente en Cerro de Pasco. Entonces se evita poner. Ya en las guías de la ICH, y también lo hacen las guías de estabilidades, te hablan de 2 tipos de temperatura. Y te dice, se debe mantener a una temperatura menor de 30 grados. Ok, hay otra que te dice, se debe mantener entre 15 y 30 grados. Uno dice, tiene menor de 30, 15 y 30, ¿cuál uso? No es lo mismo si están los dos menos de 30. Y ahí viene el criterio que aplicamos nosotros y la parte farmacéutica. A ver, te pongo un ejemplo. Te vas a Cerro de Pasco o a Juliaca, que son sitios muy fríos,
y te dan solo 8 y te sientes mal. Entonces, te dicen, bueno, te vamos a poner un Gravol. Correcto. La temperatura ambiente en la noche es 2 grados o de repente 0 grados. A esa temperatura también están las ampollas. Sacan la ampolla, la jeringa, abres la ampolla, metes la aguja, cargas, cargas rápido, está a 0 grados. Con el descenso de la temperatura, el líquido se vuelve más denso. Y por otro lado, puede hasta cristalizar o precipitar el activo, porque tiene agua. Entonces, si llega a cargarlo con eso, te va a poner la jeringa y te va a salir raspadilla. Y eso va a ser muy doloroso. Entonces, te dice, la temperatura de almacenamiento tendría que ser ahí entre 15 y 30. ¿Por qué? Porque tiene un componente que, conforme desciende la temperatura, aumenta su densidad, el agua. Los productos líquidos o que contienen agua generalmente se guardan entre 15 y 30 para que no descienda la temperatura que puede cristalizar al activo. En cambio, menos de 30 es una tableta, porque si estás a 0 grados y tomas un paracetamol, ¿te va a afectar algo el paracetamol? No. Claro, no. Entonces, miren cómo es un poco, las normas a veces tenemos que, como le digo, jugar un poquito con el sentido lógico y preguntarnos, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Entonces, ¿por qué de 15 a 30 y por qué menor de 30? Y ahí ya sabes ahora el por qué. De 15 a 30 es porque contienen agua, porque es una crema que puede precipitar. Imagínate un oftálmico que no le pongas de 15 a 30 y te lo apliques a 5 grados. Te va a raspar la vista porque puede precipitar el activo. Okay. Entonces, siempre ponga ahí o de 15 a 30, generalmente los que tienen líquidos o semisólidos, y pones no mayor de 30, lo que son sólidos. Ya no mayor de 30. Y pones valor. Ahora, si hay que conservar también refrigerados, claramente de 2 a 8 grados. Ah, claro, sí, ahí así más específico, sí, en esas especificaciones. ¿Sí? ¿Dónde puedes tomar los rangos o cómo se declara y qué significa esto de ambiente o seco que puedes encontrar alguna vez? Baja de la GEMIT, de la guía de estabilidad de productos orgánicos. Y al inicio te sale la interpretación de qué era temperatura ambiente, a qué cosa es ambiente controlada, y te salen los rangos. Entonces, tú lo que haces es poner en un requerimiento los rangos, lo más técnico. Y ahí ya tienes el cumplimiento, porque esos rangos se ha vuelto casi universal. Y cualquier cosa tienes un amparo, no se te ocurre a ti, eso ya está en la directiva de estabilidad. Claro, no es que le vas a hacer estabilidad, pero es un cuadro que te dice exactamente cómo expresar y qué significa. Sí, algo vas a decir. Sí, no, le decía de que sí, tendría ya de dónde acogerme, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque una cosa es lo que te dice tu sentido común, pero de ahí es, mi sentido común, es correcto. Voy a buscar el marco teórico para refrendarlo. Y de esa manera siempre vas a decir algo, pero a la vez también refrendas. Porque buscas, si es que eso es cierto, vas a encontrar y te va a dar un gusto cuando tú buscas, oye, era cierto, dice lo mismo, pero tú llegaste primero por lógica. Lógico, bajo una ciencia, un conocimiento. Pero después, ¿cómo te das cuenta? Que después eso mismo está normado. Y cambia el chip que tenemos, que primero es la norma y después el porqué. Ok. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Nadie pregunta? Ojo que después es que vienen las dudas. Este es momento de ir preguntando, dudas. Y a mí me dijeron siempre, yo soy preguntón a veces porque me dijeron, a veces uno no pregunta porque creen que van a decir que soy tonto. Pero no se dan cuenta que a veces el más tonto es el que no pregunta. Muchas veces pasa eso. Entonces, preguntemos, no nos quedemos con las dudas. Es peor quedarnos con las dudas. Es peor quedarse con las dudas. Tenemos que manejar eso, aprender a manejar eso correctamente. Doctor, Sí, sí, ¿se me escucha? Disculpe. sí, sí, escucho, escucho. Gracias. Doctor, una consulta. Cuando hay una apertura de una droguería y quiero pasar por una BPDT, ¿es recomendable pasarlo junto o pasarlo no posterior, no ya el certificado de los 6 meses? Junto. No sé cuál sería lo más recomendable. A ver, en todos los países es una práctica de almacenamiento, distribución y transporte. En nuestro país, ¿qué pasó? Originalmente, desde 2010, y me acuerdo eso porque estaba en IGEMIT en ese entonces, la idea era tener el manual del BPA y distribución y transporte juntos. Pero, como había una desfase ya en buena parte de almacenamiento, porque ya había la cadena de frío y el manual anterior no hablaba de la cadena de frío y esto era crítico, se decidió hacer, porque era más fácil, sacar la versión nueva y discutirla sobre buenas prácticas de almacenamiento, porque ya todos los colegas estaban preparados y te discutían sobre buenas prácticas de almacenamiento. Eso ya estaba claro. Entonces se discutía sobre algo que ya tenían conocimiento. Pero hablar de distribución y transporte, un montón de gente, olvídate, un montón de gente, cuando empezó distribución y transporte, empezaron a reclamar y decir, no, eso va a ser muy caro. Cadena de frío, no, es interesante. Y me acuerdo que un colega en el Colegio Químico Farmacéutico, cuando estábamos en el departamental, se hizo la presentación de este tema para que el fuera a exponer el tema y se habló de esto. Y un colega de un gremio lo invitaron para que suba, para que hable y qué opinaba como gremio y dijo, sí, muy, muy interesante, pero muy poco probable que se implemente bien porque es muy caro. Luego lo miramos como diciendo, ¿eres farmacéutico o negociante? Aparte, ¿qué tan caro es? Y cuando hablaba de la cadena de frío, eso es muy complicado, muy técnico, muy caro, mucha inversión. Ya cuando terminó, porque en público no me gusta hacer algunas cosas, terminó y me acerco, lo llamo, le digo, oye, mira, ¿qué estás diciendo eso? ¿Sabes qué?
Si eso es tan técnico, tan complicado, tan caro, yo no sé cómo los heladeros, ahí en el cruce de las avenidas, que ofrecen helado África, Donofre, eso. ¿Ya has visto que llevan su cajita de Tecnopor? Pero ya no es la cajita de Tecnopor clásica, sino hay una fundita. Y esa funda, si se dan cuenta, no es telita solamente, tiene poliuretano, tiene tipo webs que usan los camistas, ya, así de uretano tienen, de poliuretano, para proteger la cajita. Entonces, está dando mayor aislación para que no se derrita más rápido. Y si se dan cuenta, ya no usan hielo seco, ahora usan refrigerantes. Por eso es que antes, con su hielito seco que ponían, uno compraba después de las 12 del día o la 1 de la tarde y el helado lo cogía y todo muy débil, se le derretía rápido. Ahora lo que ellos usan ahí con sus refrigerantes, hasta las 5 de la tarde y el helado está intacto. Entonces, como farmacéuticos nos hacemos bolas para poder implementar cadena de frío y resulta que esos señores que venden helados ya son especialistas. En todo esto hay un tema importante, es que las normas van a ir cambiando y tienen un porqué. La cadena de frío es importante porque ya vimos que para una estabilidad, porque inhibe o frena un poquito la velocidad de degradación. Pero en vez de buscar por qué no lo voy a cumplir cuando es necesario para el medicamento, para el paciente, tendríamos que pensar cómo lo podemos cubrir. Es netamente el cambio principal. Alfonso. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Quería consultarle de repente, no es de repente el tema que ahorita, pero más o menos viendo el tema de la normatividad en distribución y transporte, luego de que salió el reglamento, se hizo un cambio del alcance. No sé si eso Sí. tiene referencia usted. ¿Usted cree que ese cambio, o sea, de cierta manera no debió darse? Porque como dejaron de lado ya los productos sanitarios y dispositivos, ¿no? De cierta manera un rango y solamente se evocaron a productos farmacéuticos, dispositivos diagnósticos, refrigerados y congelados. Entonces, porque al inicio era todo, cubría todo, ¿no? Exacto. A ver, yo tengo un concepto y veo mucho desde el punto de vista salud pública y sanitario. Y a veces los reglamentos yo los critico. Y una crítica es con respecto a esa decisión que se tomó. Ese cambio se hizo a raíz de que, al ser un ente político, lastimosamente la DGMIT depende de políticas, y la política es porque pertenecía al viceministro y hacen lobby, un sector muy fuerte de importadores reclamó y dijo que en cosméticos no, porque son de alta rotación y que esos no se ingieren y que para ellos no aplican las buenas prácticas de distribución y transporte. Inclusive no quieren las de almacén. ¿Ok? No se dan cuenta que hasta un alimento tiene condiciones de almacenamiento, tiene condiciones para transportar. Y eso de alta rotación, yo le preguntaría, comparemos tu alta rotación, un helado, ¿es de alta rotación? Sí. Pero si no tienes condición adecuada de transporte, ¿se te va a derretir? Sí. Entonces, sí o sí, la distribución y transporte y la buena práctica de almacenamiento aplica a todos. Una vez en una reunión también preguntaron algo que, bueno, no era de San Marcos, fue de una universidad que ya no existe felizmente, y preguntó y dijo si es que había energía cinética, así como hay energía cinética de degradación para un medicamento, también había para un cosmético. Yo lo miré como diciendo, tío, pregúntese eso, energía cinética de degradación es única. No es que para el producto farmacéutico, no es que es para el alimento. Cada una no tiene una, es única. Por las características de cada elemento o cada sustancia, por sus propiedades intrínsecas, es que unos son más lábiles que otras. Pero no es porque tienen diferente, o sea, cada una energía cinética de degradación. Cada una tiene un valor, pero no que hay energías cinéticas diferentes de degradación. En cosméticos, yo sí creo que sí debería haber. ¿Por qué? A ver, hay participantes, mujeres, y conocen más de este tema. Por ejemplo, imagínense en verano comprar un labial. ¿Qué podría pasar con un labial? Aparte, que no tiene fecha de vencimiento, imagínense. ¿Qué podría pasar con un labial que lo han traído por tierra? Pongamos que ustedes están en Tumbes y de Lima lo han llevado a Tumbes por tierra. Y ustedes están en Tumbes y van a comprar un labial. ¿Qué harían? ¿Qué pruebas harían? Cuando la chica es voluntaria. ¿Qué pruebas harían? ¿Qué dicen? Suele cambiar la textura para el cambio de color. Color y color. Claro, prueban para hacer el deslizamiento, para ver el color, prueban para ver si desliza, prueban para ver si no se ha resecado o todavía tiene forma, porque el calor se puede formar, porque a la temperatura ambiental o más de 36 grados empieza a fundir. Entonces hacen muchas pruebas. ¿Y qué pasa si los trasladaron en uno de esos camiones bien cerrados? ¿A cuánto llegará la temperatura en la bodega de un camión? Imagínense viajar al norte con las ventanas cerradas, sin aire acondicionado. 40 grados, 45 grados. Nosotros hemos hecho la prueba con ediciones y llega hasta 48 grados. Entonces, ¿eso le afecta a esos productos? Claro que sí. ¿Le afecta a los supositorios? Como Pharma, sí. ¿Y qué es lo más parecido a un labial? Un supositorio. Le afecta la temperatura. ¿Qué pasa con estos Rimmel? Cuando lo van a comprar, claro, no tiene fecha de vencimiento porque dice alta rotación, pero igual, sacan la escobillita, la miran y ven de que hay bolitas pegadas. ¿Lo compran? No. Nada. Porque ahí le están dando a entender de que se ha precipitado o el solvente que tenía se ha ido perdiendo y por eso se han hecho las bolitas. Son todo ese tipo de cosas que terminan afectando. Imagínense una crema. Una crema es una emulsión, una fase acuosa, una oleosa. Y hay un punto de equilibrio. Y después, cuando desciende de los 45 y empieza a solidificar más y agarra cuerpo. Pero si lo llevan a más de 40 grados, 45 grados en un transporte, ¿qué va a pasar? Están haciendo que nuevamente fundan las ceras con el agua.
Y cuando enfríe, porque baja la temperatura, ya nadie lo está agitando. Entonces, ¿qué va a pasar? Unas partes van a estar con flóculos mayores que otras, porque revertieron en parte la etapa de solidificación después de emulsionar. Son muchas cosas que terminan afectando, pero no lo entendieron y no lo supieron sustentar técnicamente. Fue desde un punto de vista comercial, hicieron que lo retiraran. Tanto en almacenamiento como en distribución y transporte. Y se olvidan de la población. Porque un producto que se altere, por más cosmético que sea, puede causar daño. Por ejemplo, yo llegué a escuchar a esos señores de ese lugar cuando dijeron de que es por gusto hacerle microbiológico a un shampoo. Sí, solamente para enjuagarse y lavarse. Y más bien, tú usas un jabón líquido para quitarte tus microbios de la mano. ¿Ok? La pregunta sería, a ver, porque tenemos que siempre nosotros pensar con el criterio farmacéutico. ¿Qué podría causar, qué daño podría causar si es que ese producto, ese shampoo, tenga crecimiento de coli o pseudomonas? Ya que alguien dijo, pero si es shampoo y está en la cabeza, no le hace nada. ¿Qué podría pasar? Viéndolo como usuario. ¿Mm? Imagínense usándolo ustedes, un shampoo. ¿Qué les ha pasado alguna vez cuando se han lavado así con shampoo simplemente? Caspa, se borrea. Y ya esos son daños, pero cuando te lavas, alguna vez no has estado, ay, me cayó el ojo. Ah, irritación, ¿no? Sí, Sí. Ah, pero sí. ojo, irritación con un shampoo que estaba bien. Ahora imagínate que ese shampoo tenía coli o pseudomonas y cae al ojo. Es una membrana altamente sensible y podría haber un daño. Por eso es que se controlan esos microorganismos patógenos en esos productos. Porque en la cabeza misma no va a suceder. Pero en el cabello también puede pasar, porque eso te puede generar un eczema. ¿Qué pasa después del eczema? Tú te empiezas a picar y te rascas. Y con la uña te puedes, dicen, pero no pasa nada, ahí está la piel. Y es una muy buena defensa. Pero cuando te rascas, puedes rasgarla. Y la pseudomonas, ¿qué le encanta? Sangre. Y puede entrar. Y puede hacer un gran daño. Entonces, cuando dicen muy libremente y muy alegremente, dicen, es que es un champú, si es un enjuague nada más, además, no se va a tomar. ¿Por qué le hacen tanto problema de la pseudomonas, de coli? Perdemos plata en los microbiológicos. Porque lo ven como comercio y no ven realmente que todo tiene un impacto sanitario. Nuestro pensamiento siempre tiene que ser eso, de salud pública y sanitario. ¿Cómo puede dañar? Y no decir porque la norma dice, sino nosotros tenemos que encontrar el porqué. Eso es importante. Eso le da un valor agregado muy alto a la función del farmacéutico. Saber explicar por qué. ¿Ok? No sé si ahí ya tuviste mi punto de vista con esa regulación.